Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desgranar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales y en los medios turcos, y que estoy seguro de que también ha llegado a sus oídos. Hoy vamos a hablar de una pareja que hasta hace poco parecía sacada de un cuento de hadas, pero que ahora nos tiene a todos preguntándonos, ¿se acabó el amor entre Kerem y Hande? ¿La distancia o el final de su relación? Este es el gran dilema que vamos a intentar desentrañar en este vídeo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones es suscribiéndose al canal. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Será un placer tenerlos en nuestra comunidad. Bueno, como les decía, el título de hoy es bastante directo y refleja la inquietud que muchos de ustedes, y me incluyo, tenemos sobre la mediática pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, catapultados a la fama internacional gracias a sus exitosos proyectos, especialmente la serie que los unió, Sen Kalkam, o Me robaste el corazón como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una de las relaciones más comentadas y admiradas del panorama celebrity. Durante un tiempo parecían ser la pareja perfecta, compartiendo momentos de su vida privada en redes sociales, viajando juntos, y demostrando una complicidad que enamoró a millones. Sin embargo, en los últimos meses, hemos notado una serie de señales que han encendido las alarmas de sus seguidores. Los rumores de una posible ruptura han estado circulando con fuerza, y hoy vamos a examinar las evidencias, las declaraciones, y las especulaciones que nos llevan a plantearnos esta pregunta: ¿se acabó el amor, o es solo una etapa de distancia y superación de obstáculos? Para entender bien la situación, es importante recordar cómo empezó todo. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento actoral, y Hande Erçel, que se consolidó como una de las actrices más exitosas de su generación, se conocieron en el set de Sen Kalkam. La serie fue un fenómeno y la relación entre sus protagonistas fue uno de los pilares de su éxito. Al principio ambos mantuvieron su relación en un plano más privado, pero con el tiempo, fueron más abiertos, compartiendo fotos, vídeos y comentarios que confirmaban su noviazgo. Sus viajes a Maldivas, sus escapadas románticas, sus celebraciones de cumpleaños, todo era compartido con sus fans, creando un vínculo muy especial. Se les veía felices, enamorados, y muchos los veían como una pareja destinada a durar. Sin embargo, la vida de las celebridades está a menudo bajo el escrutinio público, y los cambios, por sutiles que sean, son rápidamente notados y analizados. En los últimos meses hemos observado un distanciamiento en sus apariciones públicas conjuntas. Ya no vemos esas fotos espontáneas en Instagram, ni esos mensajes cariñosos que solían dedicarse mutuamente. Hande ha estado más centrada en sus proyectos personales y en pasar tiempo con su familia, especialmente con su hermana y sobrina, algo que siempre ha sido muy importante para ella. Por otro lado, Kerem ha estado enfocado en su carrera, explorando nuevas oportunidades, tanto en Turquía como en el extranjero, y participando en eventos y compromisos profesionales que lo han mantenido ocupado. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es la de la distancia. Ambos tienen carreras muy exitosas y demandantes. Kerem, por ejemplo, ha mostrado un gran interés en proyectos internacionales y ha viajado con frecuencia. Hande, por su parte, también ha tenido propuestas de trabajo que la han llevado a diferentes lugares. Cuando dos personas están tan entregadas a sus carreras, y estas carreras implican a menudo estar separados geográficamente, la relación puede verse sometida a una prueba muy dura. La comunicación constante, la planificación y el esfuerzo mutuo son esenciales para mantener viva la llama, y es posible que la exigencia de sus agendas haya hecho que esto sea más complicado. La distancia física, cuando se prolonga, puede llevar a una distancia emocional si no se gestiona adecuadamente. Además de la distancia, otra hipótesis que se ha barajado es la de que simplemente sus caminos han empezado a separarse en cuanto a intereses y prioridades vitales. Es natural que las personas evolucionen, cambien y descubran nuevas aspiraciones. Tal vez ambos han llegado a un punto en sus vidas en el que sus metas personales y profesionales son diferentes, y esto les ha llevado a tomar rumbos distintos. No tiene por qué haber habido un gran conflicto o una traición, a veces. Las relaciones simplemente llegan a su fin porque las personas crecen en direcciones opuestas.
Es una parte natural de la vida, aunque a veces duela para quienes observamos desde fuera. Hemos analizado las redes sociales, que son a menudo nuestro principal termómetro de la vida de las celebridades. La ausencia de publicaciones conjuntas, el hecho de que ya no se den me gusta o comenten las fotos del otro con la misma frecuencia, son detalles que, sumados, crean una narrativa de enfriamiento. Sin embargo, debemos ser cautelosos. Las redes sociales no siempre reflejan la realidad completa de una relación. A veces las parejas deciden ser más privadas por diferentes motivos, y no necesariamente significa que el amor se haya acabado. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones contundentes al respecto. Ante las preguntas de la prensa, suelen ser evasivos, o simplemente dicen que están bien y que se quieren, pero sin entrar en detalles. Esta falta de claridad es lo que alimenta los rumores y las especulaciones. ¿Están tratando de proteger su privacidad? ¿Están intentando superar algún bache sin la presión mediática? ¿O simplemente ya no tienen nada que decir porque la relación ha terminado? Si pensamos en la posibilidad de un final, es importante recordar que las rupturas en el mundo de las celebridades son a menudo intensas y mediáticas. Si realmente hubieran terminado, esperaríamos quizás alguna indirecta más clara, o alguna reacción de su círculo cercano. Sin embargo, la cautela con la que ambos han manejado la situación sugiere que, si bien puede haber habido dificultades, no se ha llegado a un punto de ruptura definitiva o al menos, no quieren que se perciba así públicamente. Una opción que se me ocurre es que quizás estén atravesando un periodo de reflexión o de pausa en su relación. En las relaciones de pareja, especialmente aquellas que están bajo el constante escrutinio público, es importante tener espacios para uno mismo, para el crecimiento individual. Quizás esta distancia a la que nos referimos en el título no sea el final, sino un tiempo para reafirmar su vínculo, para evaluar qué quieren de la relación y de sus vidas en esta etapa. Las relaciones maduras a menudo implican pasar por momentos de duda o de redefinición. También debemos considerar el impacto que la fama tiene en las relaciones. Cuando dos personas son estrellas globales, sus vidas están constantemente expuestas. Cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada por millones. Esto puede ser una fuente de presión inmensa, que puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. La falta de privacidad, los celos, las envidias, todo puede jugar un papel. Quizás Kerem y Ande han decidido tomarse un respiro de esa presión, intentando recuperar un poco de su vida privada y, con ello, quizás fortalecer su relación. Otra perspectiva a considerar es la de los fans. Los seguidores de Kerem y Ande están muy apegados a ellos como pareja. Hay una gran expectativa de que continúen juntos, y esto, aunque sea bien intencionado, puede generar una presión adicional sobre la pareja. A veces los fans se vuelven tan protectores que pueden dificultar la libre expresión de las emociones y decisiones de sus ídolos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Basándonos en las evidencias disponibles y reconociendo la falta de declaraciones oficiales, podemos decir que la situación es, cuanto menos, ambigua. Hay señales de un enfriamiento, de un distanciamiento. La distancia física y las exigencias de sus carreras son factores muy probables que estén influyendo. Sin embargo, no tenemos confirmación de una ruptura. Podría ser una etapa de reflexión, de reajuste, o simplemente un intento de recuperar un poco de privacidad en medio del huracán mediático. Lo que sí está claro es que la pregunta sobre Kerem y Ande sigue abierta, y sus fans continúan expectantes. Esperemos que, sea cual sea el camino que decidan tomar, sea lo mejor para ambos y que, si deciden compartir más detalles de su vida en el futuro, lo hagan en sus propios términos y cuando se sientan cómodos. En resumen, hemos explorado las razones por las que ha surgido la duda sobre el futuro de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado la posible influencia de la distancia, las diferencias en sus trayectorias profesionales y personales, y el impacto del escrutinio mediático. Si bien no hay una respuesta definitiva, la incertidumbre persiste y mantiene a los fans en vilo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema tan candente con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la situación de Kerem y Hande. ¿Creen que el amor se acabó, o es solo una etapa de distancia? ¿Piensan que la distancia ha sido el principal factor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas se enteren de este análisis. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima y cuídense mucho.